Estado fallido. Seguro que nos suena esta etiqueta, ¿verdad? La oímos todo el tiempo en las noticias, aplicada a países que parece que están, al borde del colapso. Pero, a ver, ¿qué significa de verdad? Vamos a meternos a fondo con esto porque detrás de esas dos simples palabras se esconde un concepto súper complejo y, como vamos a ver, muy, muy polémico. Para empezar, fijaos en esta cita de Moisés Naim. Es que es buenísima porque es provocadora. Rompe de golpe con el estereotipo que todos tenemos en la cabeza. Nos obliga a plantearnos algo que incomoda. Si un país con la historia de Venezuela y sobre todo con su inmensa riqueza petrolera puede acabar en esta categoría, entonces, ¿qué demonios significa de verdad ser un Estado fallido? Y claro, esa pregunta nos lleva directos al meollo del asunto, a nuestro primer punto. La etiqueta en sí, Estado fallido, es un campo de minas. Esta es la pregunta del millón, literalmente. Y lo más curioso de todo es que si juntamos a 10 expertos, lo más probable es que nos den 10 respuestas distintas. La cuestión es, ¿por qué tanto lío? ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo? Pues en parte porque no hay un solo término. Hay todo un vocabulario que se solapa y genera confusión. Estado frágil, estado canalla, narcoestado, colapsado. Cada uno de estos adjetivos le pone un matiz diferente. Y al final lo que tenemos es una maraña de significados que, sinceramente, no ayuda a aclarar nada. Y aquí llegamos al punto clave. No estamos hablando de una categoría científica, de algo que se pueda medir con precisión. Es un concepto con una carga política brutal, que se usa muchas veces como arma arrojadiza. Porque claro, la pregunta de fondo es ¿quién tiene el poder de decidir qué estado es fallido y cuál no? Y eso es muy importante. Vale, para intentar poner un poco de orden en este caos, muchos analistas proponen algo que es fundamental. Tenemos que olvidarnos de la idea de que un estado está encendido o apagado, o sea, o funciona o ha fallado. La realidad no es un interruptor, es más bien una escala de grises, un espectro de fragilidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, con la distinción que hace Robert Rothberg. A ver, un estado débil, ojo, todavía funciona, aunque lo haga regular o mal. Sus instituciones siguen ahí, aunque sean corruptas. O sea, tiene margen de mejora, se puede recuperar. Pero un estado fallido, eso es otra historia. Es un estado que ya ha cruzado una línea roja, ha dejado de proveer las funciones más básicas y el colapso es una realidad. La diferencia parece sutil, de grado, pero es que es una diferencia crítica, es el día y la noche. Entonces, si la etiqueta de fallido es un poco un callejón sin salida, ¿qué podemos hacer? Pues la respuesta de muchos expertos es simple pero muy potente. Dejemos las etiquetas a un lado y empecemos a analizar lo que un Estado hace. O sea, a centrarnos en sus funciones básicas. En este sentido, la crítica de Gary Wirth da en el clavo. Es que no tiene sentido meter en el mismo saco la seguridad, los servicios públicos y la legitimidad. Es un error de base. Lo que hay que hacer es descomponer el problema, ir pieza por pieza. Y esto nos lleva a un esquema de análisis mucho más útil. Se basa en 4 preguntas clave que le podemos hacer a cualquier Estado. 1. Seguridad. ¿Protege a la gente? 2. Servicios públicos. ¿Da una sanidad y una educación mínimas? 3. Gobernanza. ¿Sus instituciones son legítimas? ¿Se respeta la ley? Y 4. Capacidad económica. ¿Crea oportunidades para la ciudadanía? Este tipo de análisis funcional nos da un diagnóstico de verdad mucho más preciso que una simple etiqueta. Perfecto, pues con estas nuevas herramientas en la mano, vamos a volver al caso que nos planteaba la cita del principio. Vamos a aplicar este análisis funcional a la situación de Venezuela, siempre basándonos en los datos que nos dan las fuentes. Si aplicamos nuestro análisis, empecemos por la capacidad económica y los servicios públicos. Y aquí las fuentes nos dan un dato que es que te deja helado. Para 2017, el 82% de la población vivía en la pobreza. Ojo, que no estamos hablando de un número en un papel. Estamos hablando de la prueba, la evidencia, de un colapso total en la función más elemental de un Estado, cuidar de su gente. Pasemos ahora a la función de seguridad. Una tasa de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, ese mismo año. Esto convirtió a Venezuela en uno de los lugares más peligrosos del planeta. Cuando un Estado es incapaz de cumplir con su deber más básico, que es proteger la vida de la gente, es que el contrato social está completamente roto. Y ojo, que esto no pasó de un día para otro. La tendencia es clarísima. El índice de estados frágiles, que mide un montón de indicadores, muestra un deterioro brutal. En solo 5 años, Venezuela se desplomó del puesto 89 al 46. Es la foto objetiva de un país cayendo en picado, en una espiral de fragilidad. Y esta tabla es genial porque ilustra a la perfección el problema del que hemos estado hablando.
Dependiendo de en qué te fijes, de qué indicadores priorices, pues llegas a conclusiones distintas. Para Naim es un estado fallido. Para Inside Crime es un estado mafioso. Para la gente de Fund for Peace es frágil. Y para otros, como Porcarelli, es muy frágil pero sin llegar al colapso total. Es alucinante. La misma realidad y 4 etiquetas diferentes. Bueno, y podríamos pensar que todo esto es un debate académico para politólogos, pero nada más lejos de la realidad. Entender por qué un estado se vuelve frágil tiene consecuencias muy, muy reales para todo el planeta. A ver, un estado que se desmorona no implosiona en el vacío. Se convierte en una especie de agujero negro que puede acabar siendo un nido de terroristas o de crimen organizado. Su colapso provoca olas de refugiados que desestabilizan a todos los países de alrededor. Y, por supuesto, causa crisis humanitarias que nos afectan a todos, da igual donde vivamos. Y esta idea no es nueva, ni mucho menos. Ya en el año 92, hace un montón de tiempo, Naciones Unidas lo dijo bien claro. Que un Estado sea débil no es solo un problema suyo, interno, es una amenaza directa para la seguridad de todos los demás. Y vamos a cerrar con esta reflexión. Si la debilidad de un Estado es, como hemos visto, la señal de alarma que suena antes del colapso total, la pregunta es obligada. ¿No sería más inteligente, más eficaz, invertir en fortalecer esos estados débiles para que no se caigan, en lugar de tener que afrontar la tarea, que es muchísimo más cara y sangrienta, de intentar reconstruirlos cuando ya solo quedan ruinas? La respuesta que demos a esa pregunta podría definir la seguridad mundial de este siglo. Ahí lo dejo.